Hola, Hola. estamos para leer el capítulo 8 que se Mm, titula Pasaje a la India. sí. Pero vamos a ponernos al día con el capítulo 7. Sí. Si mal no recuerdo, como bien recordarán ustedes que tienen mejor memoria que yo, eh, Adoniram pudo salir de la cárcel gracias al Sí. extraño Ujú. que lo ayudó a salir. Fue de Dios, o sea, ese hombre lo puso Dios ahí, Mm, quizás hasta era un ángel, porque salió, o sea, lo ayudó a salir de la cárcel, gracias a que él gritó y ese hombre después hizo todos los contactos para sacarlo y salieron corriendo y lo ayudó a salir. sí. Así que solo de Dios eso. Y luego pudo él llegar a Londres, habló con la Sociedad Misionera de Londres, Ujú. llegó a un acuerdo, pero a medias, porque la sociedad misionera solamente que le importaba enviarlo como misionero a él y sus amigos si iban auspiciados por la Sociedad Misionera de Londres, no para que la Sociedad Misionera de Londres ayudara a la Sociedad de Estados Unidos. Ujú. Así que bueno, él aceptó, pero por ahí un poco a regañadientes. Pero lo bueno es que a su regreso a Estados Unidos se encontró con que un hombre que había ayudado mucho a la causa había fallecido y había dejado una importante suma de dinero, y entonces eso lo animó a quizás a poder emprender con la Sociedad Misionera de Estados Unidos. Ujú. Pero bueno, igual ahí pasaron otras cosas que no vamos a leer todos. Si les interesa pueden escucharlo nuevamente. Sí. Y si no lo escucharon, vuelvan al capítulo 1, porque empezar desde el 8 no es la idea, sino Mm. que desde el principio. ¿Qué más, Mica, tengo que recordar? Que cuando estuvo por Nueva York, él... Sí, cuando estuvo por Nueva York, él regresa de Londres a Nueva York y él quería viajar inmediatamente a Massachusetts, que es donde él estaba ahí, donde tenía que llegar. Pero baja del barco en Nueva York y en lugar de regresar inmediatamente, como buen cristiano que era, y tenemos que imitar, él decidió acercarse a todas las posadas, a todos los lugares donde él había quedado debiendo años antes, porque años antes, como él no tenía dinero, dormía en un lugar y después huía, no pagaba y se iba, Mm. pero ahora se puso a cuentas con todas las personas a las que le debía dinero y pudo volver a Massachusetts luego con su conciencia tranquila. Ujú. Eh, Bueno, también él al fin se casó con Anne, Eso es buenísimo. sí, con la chica que le gustaba. Y los dos se embarcaron junto con unos amigos hacia la India. Ese fue el final. Sí. Y en eso estamos. Ujú. Estamos en que ellos salieron hacia la India. Sí. Bueno, capítulo 8, pasaje a la India. Comenzamos. 5 días después de iniciado el viaje, Adoniram se paseaba orando ansiosamente por la cubierta del caravan. Las cosas no marchaban bien. Anne y Harriet estaban muy enfermas en sus respectivos camarotes, lo cual, dada la situación, tenía su lado positivo en opinión de Adoniram. Así evitaban tener que explicarles que el barco tenía abierta una vía de agua, y que si la desesperada tripulación no movía la carga de la bodega para dar con ella, el caraván corría peligro de hundirse antes de que acabara el día. Hasta los cerdos que estaban en la parte derecha del barco, con sus sonoros chillidos y sus arremetidas contra la puerta endeble que les mantenían cerrados, parecían presentir el peligro que acechaba. Todo el mundo a las bombas, vociferó el capitán. Dos marinos dejaron a toda prisa los aparejos y pasaron corriendo junto a Adoniram, quien los siguió bajando por una escotilla que llevaba a la sombría bodega. El agua alcanzaba ya una altura de unos 60 centímetros. ¡Aquí! Gritó el primero de a bordo. He encontrado la avería. Es bastante grande. Vamos a necesitar un cubo de brea. Pero mientras tanto, sigan bombeando agua, desdichados, dijo a los marinos que manejaban las bombas de achique. El agua penetraba por entre dos tablazones del casco.
Con suavidad, empleando un cuchillo y un martillo, el primero de a bordo encajó unos trozos de cuerda de cáñamo en la brecha y logró reducir el flujo del agua que entraba en el barco. A medida que empujaba la cuerda más adentro, el flujo cesó casi por completo. Al poco tiempo llegó un marinero con un cubo de brea caliente. El oficial depositó la brea negra y viscosa sobre la brecha y la cuerda, asegurándose de utilizar la mayor cantidad posible. Según se iba enfriando, la brea se solidificó sobre la brecha del casco, taponando permanentemente el agujero. Poco después, los marinos del Caravan habían sacado el agua de la bodega, disipando el peligro inminente de hundimiento, cuando menos por causa de aquella avería. Pasado el alboroto, la rutina recobró el protagonismo en la vida de los marineros. Los misioneros. Anne y Harriet mejoraron de sus dolencias y ya participaban junto a sus maridos en el estudio bíblico y en la oración matutina. Todos almorzaban junto con el capitán y después hacían ejercicio. Durante su nefasto viaje a Inglaterra, Adoniram recorría la cubierta del Packet para hacer ejercicio físico, pero el Caravan era una nave muy pequeña, apenas medía 78 metros de longitud, y recorrer la cubierta era una rutina tediosa y nada estimulante. Para superar este problema, Anne abrió juguetonamente su bolsa una mañana y sacó 2 cuerdas de saltar. «Apuesto que resisto más que tú», dijo entre risas, al tiempo que entregaba una de las cuerdas a Adoniram. Su marido soltó una carcajada al recoger la cuerda que le ofrecía su mujer. Adoniram disfrutaba al contemplar la vitalidad y el entusiasmo de Anne. El salto de la cuerda resultó ser un excelente ejercicio, de manera que incluso Samuel Newell participaba con ellos a menudo. No así Harriet. Una vez que se adaptó al constante balanceo del barco, se puso enferma por otra razón. Estaba embarazada. El bebé nacería en noviembre, y si todo iba bien, nacería en la India. Las semanas se sucedían con rapidez, y a medida que el barco se desplazaba más al sur, el calor aumentaba, y con él la monotonía del viaje. Una vez por semana, el cocinero pedía que se matara un cerdo o varios pollos para que no faltara carne fresca que comer. El agua, sin embargo, estaba racionada, ya que el capitán Hart no tenía planeado parar en ningún puerto a lo largo de la travesía. Por lo que a él concernía, cuanto menos contacto tuvieran con otros, menos posibilidades había de que les robaran. De vez en cuando divisaban otro barco en el horizonte, pero invariablemente el capitán se desviaba para evitar cruzarse con él. Durante el viaje, Adoniram disponía de suficiente tiempo para hacer lo que más le gustaba, la traducción bíblica. Había iniciado su propia traducción del Nuevo Testamento del idioma griego al inglés y tenía discusiones muy interesantes con Samuel Newell acerca del significado exacto de las palabras en el idioma original. La palabra bautismo, en particular, había cautivado su interés, aunque desconocía hasta qué punto el estudio de aquella palabra cambiaría su vida. Adoniram había nacido y crecido en el seno de la iglesia congregacional, la cual enseña que los bebés debían ser bautizados poco después de su nacimiento, rociando un poco de agua sobre sus cabezas. Así fue como lo bautizaron a él y de esa misma forma pensaba bautizar a sus hijos. Pero durante la travesía, cerca del Ecuador, estaba llegando a una inquietante conclusión. Al estudiar el significado de la palabra bautismo en griego, descubrió que su sentido nunca había sido el de rociar el agua, sino que se refería a la forma
en que los creyentes de la Biblia se sumergían en las aguas de los ríos y lagos al bautizarse. Esto representaba un problema considerable para Adoniram. Formaba parte de uno de los primeros grupos de misioneros congregacionales que salieron de Estados Unidos, y antes incluso de llegar a su destino, ya tenía dudas sobre la forma en que su iglesia realizaría los bautismos. Habló de ello con Anne, quien al principio se rió de él, pero al comprobar el efecto que dicho asunto estaba teniendo en su esposo, intentó razonar con él. Adoniram continuaba preocupándose. ¿Qué debería hacer cuando se convirtieran al cristianismo los primeros birmanos? ¿Rociarlos con agua o sumergirlos en un río como hacían los bautistas? No sabía la respuesta, pero Anne sí. Ella creía estrictamente en las doctrinas de la iglesia congregacional, al igual que su familia, sus amigos y los que habían hecho posible el viaje. Adoniram tendría que tomar su propia decisión y ella, por su parte, le hizo saber que nunca iba a abandonar su denominación. Por fin, el 12 de junio de 1812, 114 días después de haber salido de Salem, Massachusetts, vieron tierra firme. Según el capitán Heard, se trataba de la costa de Orissa, India, y las montañas que se divisaban en el horizonte eran las Golcondas. Continuaron navegando por la bahía de Bengala rumbo a Calcuta, bordeando la costa. Los Hudson y los Newell estaban fascinados ante lo que veían desde la cubierta del barco: palmeras repletas de bananas que crecían junto a la costa. Las bananas eran una fruta escasa y muy costosa en Nueva Inglaterra, tanto así que ninguno de los misioneros había comido una antes. Estaban maravillados al ver tal abundancia en estado silvestre. Al día siguiente, al caer la noche, el caravan echó el ancla cerca de la desembocadura del río Oglin, en la parte norte de la bahía de Bengala, a la espera de que llegara un piloto del puerto que guiara el barco por las poco profundas y peligrosas aguas del río hasta Calcuta. El piloto llegó a la mañana siguiente y comenzó la cuidadosa tarea de maniobrar el caravan río arriba. El Hougli era en verdad un canal en el delta del río Ganges. Los 4 misioneros permanecieron en la cubierta todo el tiempo, emocionados al contemplar a los primeros indios realizar algunas de sus tareas cotidianas. Vieron el verde intenso y brillante de los arrozales. Observaron a los pescadores que lanzaban sus redes desde la orilla del río y a las mujeres que caminaban con unos enormes cestos sobre la cabeza. Adoniram intentaba asimilar hasta el más mínimo detalle y dio gracias a Dios por haberle permitido llegar a aquel campo misionero. Al siguiente día, a las 3 de la tarde, llegaron a Calcuta. Mientras atracaban, Adoniram miró detenidamente para ver si encontraba el Harmony. Desconocía si ellos eran los primeros en arribar a la India o si los Knotts, Gordon Hall y Luther Rice estarían esperándoles cuando desembarcaran. «No hay rastro del Harmony», dijo el capitán Heard, como si hubiera leído el pensamiento de Adoniram. Cuando vayamos a la comisaría de policía para inscribirnos, preguntaremos si saben algo. Si no hago eso primero, tendremos bastantes problemas. La East India Company es muy meticulosa en llevar un registro de todos los extranjeros que llegan a la India. Una vez que el caravan estuvo firmemente amarrado, Adoniram fue a buscar a Samuel Newell para acompañar al capitán Heard a la comisaría de policía. En el camarote de los Newells, Anne y Harriet se estaban dando un banquete de bananas y piñas. ¡Qué sabor tan delicioso!, dijo Anne al ofrecer media banana a su esposo. Esta fruta amarilla es una piña. Es muy dulce, añadió mientras señalaba unos jugosos pedazos que había sobre la mesa. Adoniram se echó a reír. Estaba contento de estar en la India y sabía que su esposa disfrutaría los desafíos que le aguardaban. Una hora más tarde no estaba tan feliz.
el funcionario en la estación de policía se había mostrado descortés e indiferente ante su situación. Les dijo que era una locura llegar a Calcuta sin una autorización por escrito de los directores de la Hess India Company. Estos estaban a cargo de casi todos los asuntos de la India, y nadie podía permanecer en el país sin su permiso. Adoniram sabía que aquello era cierto para los ciudadanos británicos, pero pensó que las normas serían distintas para los estadounidenses. Y así se lo hizo saber al funcionario. «Ustedes, los estadounidenses», dijo con indignación el empleado, «no tienen el más mínimo respeto por las normas, ¿verdad? Les diré una cosa, dudo que consigan autorización para quedarse. Lo único que puedo hacer por ustedes es darles un certificado para demostrar que se han presentado en esta oficina y trasladar el caso a la Hess India Company». Al concluir sus palabras, el funcionario selló unos documentos que a continuación entregó a Adoniram y a Samuel. Los dos misioneros abandonaron la estación de policía desalentados. Adoniram sacó un trozo de papel de un bolsillo de la chaqueta. «¿Queda muy lejos Fort William College?», preguntó al capitán Hart. «Quisiera visitar al doctor Carey». «Está como a 2 kilómetros de aquí», replicó el capitán. «Espero que les reciban mejor que en la comisaría de policía. Vamos, les llevaré allá». El capitán Hart les condujo por un laberinto de calles atestadas de gente hasta llegar al Fort William College. William Carey se encontraba trabajando en su oficina e invitó a pasar a los misioneros. El capitán inició el camino de regreso hacia el barco porque tenía que supervisar las tareas de descargue de la mercancía. William Carey era calvo y de poca estatura, pero gozaba de una gran reputación, y Adoniram estaba muy feliz de poder conocerle finalmente. Sabía de sus humildes comienzos como zapatero en Inglaterra. A pesar de ello, apoyado en una inquebrantable determinación, Carey había conseguido abrir los ojos de los cristianos ingleses a la necesidad de enviar misioneros a la India. Era el fundador y primer misionero de la Sociedad Misionera Bautista. Su extraordinaria habilidad para la traducción de idiomas le abrió la puerta para conseguir un puesto de profesor de idiomas orientales en el Fort William College. Carey continuó su labor misionera, empleando su salario para ayudar a una amplia comunidad misionera situada en Serampore, un poco más arriba en el curso del Hooghly. Adoniram tenía gran interés por averiguar todo lo que William Carey pudiera saber sobre el trabajo misionero en Birmania. Pero las noticias no eran alentadoras. Félix, hijo de William Carey, vivía en Rangún, Birmania, privilegio que disfrutaba exclusivamente por estar casado con una birmana, pero tenía terminantemente prohibido realizar labores misioneras. La pena por la desobediencia era la muerte. Adoniram reaccionó con sorpresa. «Suena un poco severo», dijo. «Así es», asintió William Carey, «pero es que los birmanos se despiertan cada mañana sin saber si estarán vivos cuando llegue la noche. Casi todos los delitos conllevan un castigo terrible. A un hombre que fume opio le echan plomo hirviendo en la garganta. Hace apenas 3 meses, un oficial del ejército birmano ordenó que enterraran vivos a 500 soldados porque eran reclutas nuevos y nadie les había explicado todas las reglas. Birmania es un país que está muy necesitado del Evangelio. Tiene 15 millones de habitantes y no existe una sola Biblia en su idioma. Pero el rey no tiene intención de permitir que los extranjeros se establezcan en el país. Su meta de ir a Birmania es loable, pero tal vez sea inalcanzable. A pesar de todo eso, concluyó William Carey acariciándose la barbilla, tendrán bastante tiempo para considerar a dónde deben ir. Ahora, lo que importa es conseguir la autorización
para que puedan permanecer aquí hasta cuando lleguen sus compañeros. Yo haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarles. Mientras tanto, les invito a que vengan a Serampore. Nos gustaría conocerlos mejor, tanto a ustedes como a sus esposas. Con la ayuda de William Carey, Adoniram y Samuel consiguieron sus permisos temporales para poder residir en la India y se despidieron del capitán Heard, quien les había tratado tan amablemente durante el viaje desde Salem. Subieron a una pequeña embarcación y se dirigieron río arriba hacia Serampore, un enclave bajo control danés al cual William Carey huyó cuando la East India Company intentó expulsarlo del país. Adoniram se quedó atónito cuando observó lo que había en Serampore. Allí, a orillas del río Hooghly, residía una comunidad cristiana de considerable tamaño. Los dos ayudantes de William Carey, William Ward y Joshua Marshman, les mostraron el campamento. Una de las piezas clave del mismo era una gran imprenta, incluida la maquinaria para fabricar el papel. Durante el recorrido pasaron junto a un edificio que había sido destruido por el fuego unos meses antes. Aquí estaban las salas de traducción y también se hacía la composición. Fue una gran pérdida, pero el doctor Carey no es una persona que se dé por vencida con facilidad. Ya hemos reanudado las labores de traducción y estamos haciendo los planes para construir un edificio nuevo, le explicó Joshua Marshman. Los Hudson y los Newell llevaban 2 semanas en Serampore cuando recibieron orden de presentarse en la comisaría de policía de Calcuta. Las noticias que recibieron eran tan malas como habían supuesto. La East India Company había decidido declararlos personas indeseables y había órdenes al capitán Heard y había ordenado al capitán Heard su deportación a los Estados Unidos. Para asegurarse de que el capitán cumpliera lo ordenado, el Caravan tenía prohibido abandonar el puerto a menos que lo hiciera con los 4 misioneros a bordo. Adoniram estaba desolado. No sabía lo que debían hacer. El Harmony aún no había llegado. ¿Y cómo iba a explicar su regreso cuando llegara a los Estados Unidos? Regresar en el mismo barco en el que había partido podía significar el fin de las misiones estadounidenses. Anhelaba ser el primer misionero que era enviado con éxito, no el primer misionero estadounidense en fracasar. Durante el viaje de regreso a Serampore, su mente no paraba de pensar. Había llegado tan lejos, pero ¿a dónde iría ahora? Birmania no parecía posible, al igual que otras zonas bajo control británico. El oficial de la East India Company lo había sentenciado muy claro en la comisaría de policía. Había un misionero en China, Robert Morrison, pero oficialmente era reconocido solo como traductor. Si se enteraban que era cristiano o si se unían a él otros misioneros, Morrison moriría. Quedaban Arabia, Turquía y Persia, pero los dirigentes musulmanes en dichos países habían declarado que matarían a todos los cristianos que vinieran con la intención de convertir a sus ciudadanos a otra religión. Muchas de las nuevas amistades que Adoniram y Anne habían hecho en Calcuta y Serampore les urgían a regresar a los Estados Unidos y ser misioneros entre los indios norteamericanos que vivían en los territorios situados al oeste del río Mississippi. Pero el corazón de Adoniram no estaba allí. Se dijo a sí mismo que si William Carey no había abandonado su visión después de aquel incendio tan devastador, él tampoco lo haría. Encontraría un campo misionero en el Asia del Este o moriría en el intento. El próximo viaje del capitán Heard estaba previsto en unas 6 semanas, lo cual otorgaba a los misioneros algún tiempo más en la India para encontrar un plan alternativo.
Joshua Marshman, de la misión en Serampore, viajó a Calcuta para ver si podía hacer algo por ellos. Sus gestiones ante la East India Company fueron fructíferas y le comunicaron extraoficialmente que permitirían a los misioneros viajar en otro barco, siempre que fuese con rumbo a la isla de Francia, Mauricio en la actualidad, situada en la parte occidental del Océano Índico, lejos del territorio controlado por la East India Company. Encontraron otro barco, el coronel Gillespie, que estaba a punto de zarpar para la isla de Francia, pero solo podía llevar a 2 pasajeros. El bebé de Harriet Neville debía nacer dentro de 3 meses, por lo cual decidieron que fueran Samuel y Harriet quienes hicieran el viaje. De esa forma tendrían tiempo para establecerse antes del nacimiento del bebé. Adoniram y Anne fueron a despedir a los Neville y vieron como el coronel Gillespie se perdía de su vista Hughley abajo. Anne gritó unas palabras finales a su amiga de la infancia. «Dios te bendiga, Harriet. Nos veremos en la isla de Francia tan pronto como encontremos un barco. Espérennos allá». Adoniram también agitó los brazos en señal de despedida, con la esperanza de que todo marchase bien cuando se volvieran a ver. 4 días después de la partida de los Neville, Adoniram experimentó gran gozo ante la llegada del Harmony al puerto de Calcuta. Este barco no había sido abordado por corsarios ni naufragado en una tempestad, pero había encontrado vientos contrarios en la bahía de Bengala. Adoniram y Anne tuvieron un hermoso reencuentro con Samuel y Roxana Nott, Gordon Hall y Luther Rice, a quienes no veían desde la despedida oficial que tuvo lugar en Salem. Massachusetts hacía ya 7 meses. Por fin estaban todos sanos y salvos en la India, pero no por mucho tiempo. El descontento de la East India Company por la presencia de los Hudson y los Neville en el país se tornó en furia después de la llegada de los otros 4 misioneros estadounidenses. De hecho, tan solo unos días después de la llegada del Harmony, el grupo recibió notificación de que serían deportados a Inglaterra en un convoy de barcos que zarparía en breve. Adoniram sabía que tenían que actuar rápidamente. Y ese es el fin del capítulo 8. El próximo, el 9, se titula No malgastes tu vida. Está espléndida la biografía de Adoniram Hudson. Sí, muy buena. Vamos a ver cómo sigue, pero sus aventuras son maravillosas. La verdad es que sacando todas las cosas difíciles y que corre riesgo su vida, estaría bueno irse de misionero, ¿o no, Mica? Sí. Estaría bueno, pero me da un poquito de miedo de las cosas. Pero bueno, hay que tener fe, confiar en el Señor. Si el Señor al que envía a hacer misiones, hay que hacerlo. Sí. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo por Él. Vale la pena. Sí. Y saber también que si el Señor no quiere que te vayas con Él, pues no te vas a ir y vas a hacer lo que Él quiere. Te estás refiriendo a morirse, ¿no? Está bien. O sea, que no nos morimos hasta que el Señor decide. Sí, hasta que Él nos diga, ya cumpliste tu labor, ahora vení conmigo. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Y nos estamos otra vez escuchando en el próximo capítulo. Sí, hasta la próxima.